audiencia pública. La señora letrada, que estaba en uso de la palabra en el informe en defensa de los intereses de su cliente, puede continuar cuando lo estime oportuno. Con la venia del tribunal, muchísimas gracias, señora presidenta. Decíamos que Forum ganaba dinero cuando vendía la filatelia previamente adquirida con un coste, teniendo en cuenta el precio medio ponderado entre sus proveedores externos y sus proveedores internos, entendido estos como los clientes, a precio posterior a ese coste, siempre, esto no es un hecho no discutido, a sus clientes. Ahí ganaba una primera vez dinero, pero ganaba en el almacén. Cuando hemos demostrado que esa filatelia se revaloriza según criterio del catálogo Ibertelier, entendemos que esa media estancia en el almacén de Forum también le hacía ganar dinero a Forum. Pero, y ahí nos habíamos quedado, también ganaba Forum dinero con la reventa, o con la recompra, perdón, con la recompra de sus sellos a sus clientes, de esos sellos a los clientes, por cuanto que jamás compró. Es verdad que había distintas modalidades de contratos, que adaptaba distintos criterios para determinar el precio de compra, pero todos tenían en común que en ningún caso Forum compraba por encima del 85% del precio de lista. Por tanto, ahí ese 15% también ganaba dinero. Tenemos que detenernos brevemente aquí a la opción de recompra. La opción de recompra, para las tesis de la acusación, es una opción de recompra cierta. Ocurría siempre, no llegan a decir siempre, dicen casi siempre, pero dándola como cierta. No solamente para la empresa, que sí que es verdad que su obligación era cierta, sino también como una realidad incontestable. Sin embargo, señorías, no estamos de acuerdo con esto, pero no es que no estamos de acuerdo con esto nosotros porque queramos mantener esa línea de defensa, sino porque tenemos documentos en la causa, una vez más, que avalan esta opinión. En primer lugar, tenemos que recordar que la administración concursal, en la página 216 de su informe de diciembre del 2006, dice: la sociedad tenía recogidos bajo el concepto de contratos en baja un total de 8.332 bajas con menos de un año. En total, en este párrafo, la administración concursal reconoce que 25.037 contratos estaban de bajos al momento de la intervención. Las causas de esas bajas no se han analizado aquí, pero en cualquier caso pueden ser múltiples. Una de ellas puede ser que el cliente no haya revendido su filatelia a Forum. Una de ellas. Entonces, si a eso le añadimos el siguiente dato que también obra en la causa, porque lo aportó esta defensa, documento en el que la administración concursal informa que de las 2.311 personas que fueron requeridas para que devolvieran la filatelia, 445 decidieron quedárselos, es decir, no devolvieron la filatelia, y eso a pesar del tono que utilizó la administración concursal para requerirlas de que lo devolvieran. Si 455 personas decidieron quedarse con sus sellos es porque querían quedarse con sus sellos. Se les decía en la carta que si no, no se les reconocería el crédito, es decir, optaron por quedarse con su filatelia. Esta defensa no va a cuestionar que la gran mayoría de clientes optaba por revender su filatelia a Forum. Claro, es que la habían comprado para invertir, no para quedársela. Pero esto que la gran mayoría revendiera su filatelia a Forum, desinvirtiendo así su operación, no significa que todos lo hicieran, y no convierte en obligatorio lo opcional. Señorías, casi todos no es todos, pero es que esto lo recoge la Audiencia Nacional en su sección quinta, en sentencia de 1 de marzo de 2006, es decir, 2 meses antes de la intervención, que analizaremos con posterioridad. Casi todos no son todos. Hemos analizado hasta ahora, señorías, por qué no es posible calificar la actividad de Forum como financiera y con qué rotundidad los hechos probados desmienten que Forum estuviera captando ahorro del público mediante depósitos retribuidos, que era la actividad que proscribía el artículo 26 bis de la reforma operada sobre la Ley del Mercado de Valores de 1998. Hemos acreditado también
que sus operaciones son compra-ventas en las que un inversor decide elegir bienes tangibles y, más concreto, filatelia del tema Europa CEP como objeto de su inversión, acordando con la compañía el depósito gratuito y con la opción de revendérselos en los términos que constan en los contratos. También hemos puesto de manifiesto que no es irrelevante calificar toda esta operativa como mercantil o como financiera. Pues muy bien, partiendo de esto, vamos a detenernos brevemente en las supuestas patologías que se nos imputan a la actividad de Forum desde las tesis de la acusación. Se dice, en primer lugar, que la actividad de Forum era inviable desde su origen. La página 13 del escrito del Ministerio Fiscal dice que la actividad de Forum era económicamente inviable desde su origen y resulta insostenible, pues los clientes pagaban por los sellos unos precios fijados unilateralmente por la sociedad en sus listas oficiales, muy superiores a su valor de mercado, y ésta se obligaba a recomprárselos al término de sus contratos a un precio todavía mayor para abonarles la rentabilidad garantizada. Señorías, actividad inviable desde su origen, 27 años después de su origen, es complicado de asumir. Y el fiscal en un momento de su informe dijo que es que los 27 años avalaban precisamente las actividades ilícitas. Hombre, para llegar a los 27 años había que haber pasado por el 1, por el 2, por el 3, por el 5, por el 7. Es decir, los directivos de Forum no tenían el aval de los 27 años en el año 18. 27 años funcionando, son 27 años uno detrás de otro funcionando. Decir que una actividad que lleva 27 años funcionando es inviable desde origen es cuanto menos complicado de digerir. Pero no nos vamos a quedar ahí, evidentemente. Vamos a ver si existe alguna posibilidad de que sea así. Vamos a admitir que puede ser plausible esta afirmación. Pero es que, señorías, para llegar a esta conclusión hay que basarse en opiniones que no están contrastadas en hechos. Para llegar a esta conclusión, para decir que la actividad de Forum era inviable, tenemos que partir nuevamente de que estamos ante una actividad de captación de ahorro público. Ya hemos dicho que no es captación de ahorro público a través de depósitos retribuidos. En segundo lugar, hay que partir de que la filatelia no se revalorice. Ya hemos dicho que la filatelia se revaloriza, y se valoriza no en las listas de Forum, se revalorizan en la vara de medir que se ha utilizado como valor de la filatelia de Europa CEP en este procedimiento y en el procedimiento mercantil del que diman muchos documentos unidos a esta causa. Se tiene que partir también de que no haya ingresos de explotación. Ya hemos dicho los ingresos donde residen. Y también de que, por tanto, no hubiera beneficios, es decir, que esos ingresos de explotación fueran inferiores a los gastos que derivan de esa explotación y, por tanto, no hubiera beneficios. Señorías, todo esto lo hemos desmontado poco a poco, hasta el momento, sin perjuicio de afrontar, como consecuencia del resto de las patologías, algunos matices en cuanto a estas afirmaciones. La realidad es que todas estas, la conclusión de que Forum desarrollaba una actividad inviable desde su origen, tienen que partir de todas estas premisas que, como en algunos casos ya hemos demostrado y en otros demostraremos, no se corresponden a hechos probados. En definitiva, esta tesis, señorías, exige para su premisa, una vez más, considerar la actividad de Forum como financiera y se descarta automáticamente en cuanto se acepta la realidad mercantil, con los mimbres que hemos explicado, de sus operaciones en inversión de bienes tangibles. Señorías, esta es la tesis de la sentencia del Tribunal Supremo de 4008/2007 del caso Afinsa. Se recoge esta tesis como base y fundamento de la decisión para confirmar la condena de esta sala y, sin embargo, entendemos que sus argumentos no son extendibles a Forum. Señorías, una vez más, esta letrada discrepa del criterio del Ministerio Público. No estamos ante el supuesto de hecho de Afinsa. No es así. La primera diferencia, señorías. Forum vendía a sus clientes, la filatelia que Forum vendía a sus clientes no carecía de valor. Precios altos o bajos es una cosa. No carecía de valor, ni carece de valor. No era falsa, ni estaba manipulada. Y lo que a nuestro parecer es fundamental, se revalorizaba de forma constante según catálogo y Bertelier. La segunda de las diferencias, señorías, es que Forum no hacía únicamente negocio con la venta de la filatelia a sus clientes. Lo hacía también
cuando les compraba como mínimo con un 15% de margen sobre el precio de sus listas. Señorías, el ejemplo que recoge la sentencia del caso Afinsa no es de aplicación a Forum. La sentencia en el caso Afinsa analiza una compra de 8 con una venta de 10 y con una recompra de 107. Señorías, vamos a intentar no ser tediosos, pero lo que ocurría económicamente en Forum era lo siguiente. Lote de sellos del tema Europa, valor catálogo 100, que se compra hoy. Experimenta una revalorización del 8.5% anual según Ibertelier, lo que resulta que ese lote de hoy, dentro de 15 años, partimos siempre de analizar el supuesto del abono, que es, como bien ha reconocido el Ministerio Público, el más frecuente en la operativa de Forum, el producto abono. Pues bien, ese lote de sellos que hoy vale 100 según catálogo, dentro de 15 años, según ese mismo catálogo, ya una revalorización media anual acreditada, valdría 227,5 euros. Ese mismo lote se ha vendido por 1.000 a un cliente. Hoy vendemos por 1.000, 100 en el catálogo, 1.000 lo vende Forum, por 10. Se vende hoy al valor de 100. Y ahora se recompra 15 años después se recompra al valor de lista menos el 15%, es decir, se recompra al 85%. El valor de lista entonces sería 1.975 euros, si se considera una revalorización del 6.5% anual, que es lo que apela al Ministerio Público que comprometía a Forum a sus clientes, y habría entonces esos 1.000 euros se hubieran convertido en 1.975 euros dentro de 15 años. Entonces, si la lista de precios con esa revalorización del 6.5 asciende a 1.975 euros y Forum compra al 85%, Forum pagaría ese lote por 1.678,75 euros. Entonces, a los 15 años, Forum tiene un lote de sellos que a precio de lista son 1.975 euros y que tiene un valor de catálogo de 227,5. Pues bien, Forum ha pagado 1.000 euros, ha percibido 1.000 euros que le dio el cliente hace 15 años por ese lote, ha pagado 1.678,5, es decir, ese lote le ha costado el precio inicial de catálogo más lo que pagó, más lo que va a pagar a ese cliente, total del coste 100 más el precio de la recompra 1.678,5 menos el precio de la venta inicial al cliente 1.000, total el coste de 778,75 euros. Es decir, si transcurre el plazo de los 15 años, Forum tiene en su poder un lote de sellos que vale según catálogo 227,5 euros, que puede venderlo a un cliente al valor de lista actual 1.975, cuando realmente le ha costado 778. Este es el ejemplo que justifica que Forum, la actividad de Forum era viable, funcionaba y ganaba dinero. Nunca ha tenido problemas Forum para vender a precio de lista su lote de sello, que como hemos dicho le ha costado realmente 778,75 euros. Pero no lo vamos a dejar ahí. Imaginemos ahora que Forum decide ir adecuando los precios al valor de lista de catálogo. Adecuando los precios de sus listas al valor de catálogo, como parece que venía ocurriendo según los propios datos de la administración concursal al ir aminorando el porcentaje de incremento de los precios, tal y como recoge el cuadro que ya hemos analizado, que se hace absolutamente incompatible con la versión ofrecida por don Antonio Merino, que dice que se ponía ese porcentaje en virtud de las necesidades de la empresa, cuando la administración concursal imputa un crecimiento enorme en los últimos años a la empresa y, sin embargo, el porcentaje de revalorización de las listas de precios era menor. Mal casa este hecho. Bueno, volvamos al argumento que estábamos esgrimiendo para esa fotografía que queremos dar al tribunal. Imaginemos ahora que Forum decide ir adecuando los precios de sus listas con los valores de catálogo.
Lo único que tiene que hacerse es proceder a la venta de ese paquete de sellos en lugar de la lista de precios, por ejemplo, comprando que el coste de la explotación es el 30%, que no lo es, como veremos después, pero comprando este dato, que también resulta de los documentos de la acusación, lo único que tendría que hacer es vender ese lote de precios en lugar de a valor de lista menos el coste de explotación, entendemos que ese 30% a efectos dialécticos, y por tanto, en lugar de venderlo a 1.975 euros, venderlo a 1.385,5 euros. De este modo tiene un beneficio, porque recordemos que esto le ha costado a Forum 778,75 euros, ha obtenido un beneficio de 603,75 y se reduce sensiblemente la diferencia de valor de catálogo, 227,5, y el valor de compra, 1.382,5, que pasa de ser por 10 a por 6. Y este ejercicio estaba en perfectas condiciones de hacerlo la situación económica y patrimonial de la mercantil. Para ello no se necesitaban nuevos clientes, señorías. Bastaba con mantener los que se tenían. No se necesitaban nuevos clientes para la viabilidad de la empresa. No era Forum económicamente inviable, ni Forum desarrollaba una actividad piramidal. La segunda patología que se nos imputa, señorías, es que los gastos de mantenimiento eran muy elevados. Aquí seremos breves. Se calculan sobre el resultado de ventas menos compras. Hombre, para calcular el porcentaje de coste tendrá que calcularse sobre las ventas brutas. No habrá que descontar ya las compras que forman parte de los costes para que en la diferencia se haya un porcentaje que irremediablemente será mayor. No reconocemos, ya advertimos al tribunal que íbamos a poner de manifiesto lo que no reconocíamos de los datos de la acusación. No reconocemos el porcentaje de costes porque está mal calculado, señorías. Se calcula, insisto, sobre la diferencia entre ventas y compras, y los costes de explotación hay que calcularlos sobre las ventas totales. Si se calcula el porcentaje sería menor, evidentemente. También queremos llamar la atención en este capítulo sobre los costes. Se ha criticado en muchas ocasiones por parte de la acusación que Forum compraba filatelia por encima del dinero al que podía comprarla, porque claro, todos sabemos que a mayor volumen de compra, más descuentos. Señorías, si estamos hablando de patatas, sí. Si estamos hablando de filatelia a la que no puedes dar un botón y hacer más, no. No es lo mismo comprar un año completo de Alemania del 56 que 1000 años completos de Alemania 56, porque 1000 años completos de Alemania del 56 es dificilísimo de conseguir. Un año completo se puede conseguir. 1000, hay muy pocas personas que estén en condiciones de hacerlo y abusan de esa situación, porque, insistimos, no podemos dar a un botón y hacer Alemanias del 56. Aquí en este cuadro, que obra también en la página 14 del informe de conclusiones del Ministerio Fiscal, habla de fondos captados de los inversores, y volvemos a decir que no estamos hablando de fondos captados a los inversores, entendemos que son compromisos de recompra. Vemos aquí la evolución de la mercantil y poniendo en comparación esta evolución con los porcentajes de revalorización que hemos dicho que experimentaron las listas de Forum, vemos cómo se compatibiliza mal la afirmación de Antonio Merino de que la mercantil sumaba los porcentajes que necesitaba para hacer frente a sus compromisos. Mal suma. Señorías, insistimos que el dato del 28% que maneja la acusación no es, por tanto, el coste de explotación, sino el margen bruto que es muy superior al obtenido por otras muchísimas empresas en funcionamiento. Por tanto, en cuanto a que los gastos de explotación son, en cuanto a la patología de que los gastos de mantenimiento y explotación son muy elevados, esta defensa difiere, por cuanto que empezamos por un error de cálculo y por tanto mal podemos llegar a la conclusión. La tercera patología que se nos imputa es que no se cumplía con la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003 por no informar a los inversores respecto a cómo se valoraban los bienes que les vendían. Así lo afirma el Ministerio Público en la página 12 de su escrito de conclusiones. Pues bien, es un hecho indiscutido que Forum mandaba trimestralmente sus listas de precios a todos los clientes.
Teniendo cada cliente la lista de precios en sus manos, basta con analizar los contratos que Forum suscribía con ellos para concluir que se informaba sobre el precio de venta, siendo este el reflejado en la lista de precios aplicables en cada momento. También se les informaba la fórmula a utilizar para calcular el precio al que se podría recomprar de acuerdo a la modalidad del contrato. Y por último, por si a la gente de turno se le olvidara informar, incluía en su portada la siguiente leyenda: estos son precios exclusivos para los clientes de Forum. No se les decía son los precios que usted encontrará en la Plaza Mayor. No, estos son precios exclusivos para los clientes de Forum. En ellos está incluido el IVA. Aquí nadie ha hecho un ejercicio de descontar el IVA al valor de precio, al precio de lista. Y oigan, dependiendo del momento histórico, estamos hablando de un Kiko. No se ha hecho ese ejercicio. También se dice que obedecía a filatelia de calidad lujo. Señorías, aquí se ha discutido mucho sobre la calidad lujo de la filatelia del tema Europacept o no calidad lujo del tema Europacept. Aquí se ha dicho que se ha pretendido ningunear la afirmación que aparece en el informe pericial del perito filatélico de esta parte sobre que los sellos de calidad lujo se pueden revalorizar o se pueden, o pueden valer hasta no recuerdo si es un 5.000 o un 50.000% más de un sello que no sea de lujo en subastas. Es evidente que leyendo ese párrafo de ese informe, que tendremos todos presentes en la memoria porque su declaración no ha pasado demasiado tiempo, estaba hablando de sellos de lujo, no está hablando de sellos del tema Europa. Los sellos del tema Europa, calidad lujo, no se revalorizarán nunca al 50.000%, porque evidentemente son sellos del segundo centenario, y es más, de la segunda mitad del segundo centenario, por lo tanto filatelia moderna, y no alcanzará, por el hecho de ser de lujo, ese 50.000%. Por eso el señor Ramírez dice que, dado que el catálogo le facilita la posibilidad de multiplicar entre dice 150% y un 5.000 o 50.000%, como es filatelia moderna, solo lo revaloriza un 200%, y lo explica perfectamente en su informe, al que nos remitimos. Lo que es incuestionable, y además los peritos de la acusación también lo reconocen, es que la filatelia del tema Europacept que tenía Forum, a excepción de esas 8 cajas que se refieren al final de la página 71 de su informe, era filatelia excepcional, en perfectas condiciones, llámenlo como quieran. Se ponía calidad lujo porque era perfecta. No había ni un diente fuera de sitio. La testigo responsable de calidad, que ha sido utilizada por las tesis de la acusación siempre que ha sido necesario, también debe ser necesario cuando ayuda a esta defensa. No había un sello vendido a un cliente de Forum que no fuera excepcional, que no fuera lo que en términos filatélicos se llama calidad lujo. Y luego que también incluía esa leyenda que se regían, o se referían a operaciones en las que la empresa estaba comprometida a recomprar si ellos querían. Es decir, en ese precio se incluía, se tenía en consideración la obligación que la empresa tenía para recomprarlos. Y con todos estos mimbres se confeccionó esos precios. Esta información la tenían todos los clientes. No se le daba al principio del contrato y se olvidaba, no. Trimestralmente se le facilitaba una lista para que supieran la evolución de sus sellos y además para que estuvieran informados del precio que respecto a la transacción que habían acordado con Forum regían en todo momento. Señorías, podemos valorar los testimonios de los clientes como se quiera. Pero sí que hay 3 hechos objetivos que se repitieron en todas las declaraciones. Todos sabían que lo que habían hecho con Forum, se llamara como se llamara, tenía sellos. Había sellos. Estaba relacionado con los sellos. Todos sabían, o todos reconocieron a las preguntas recurrentes de esa letrada, que recibían trimestralmente esas listas de precios. Todos reconocían que recibían periódicamente la información fiscal al respecto. Señores, todos decían que sí, que todos, o la gran mayoría dijo que si quería ir a ver sus sellos, podía ir a verlos.
todos sabían que estaban en el José Abascal. Algunos los habían tenido durante algún tiempo en sus casas. Es decir, la información se facilitaba. Es obvio que en esas listas estaba una información que el cliente tenía a su disposición. Pero es que es más, señorías, cuando la Audiencia Nacional en la sentencia de 5 de febrero del 2010 aborda la responsabilidad patrimonial del Estado, hace un primer análisis de los distintos organismos públicos demandados para ver hasta dónde se circunscribe la exigencia de esa responsabilidad a cada uno de ellos. Y cuando habla del Ministerio de Economía, hace especial énfasis en que él era encargado de supervisar si la actividad de Fórum respetaba la disposición adicional cuarta. Y como todos sabemos, el Ministerio de Economía y Hacienda nunca inspeccionó a Fórum, o por lo menos no levantó sanción porque no respetara esa disposición, porque no cumpliera las obligaciones que sí que le imponía esa disposición adicional cuarta. Y concretamente nunca se le sancionó porque su información no fuera la correcta, que fuera insuficiente o que fuera engañosa. Pero es que, señorías, Adicae además en este juicio ha mantenido una posición absolutamente respetable en defensa de en lo que entienden que es la defensa de sus clientes, muy beligerante con esta parte. Señorías, Adicae en el 2003 suscribe un convenio de colaboración que, como bien dijo el abogado representante de esta asociación, obra en la causa como documento número 146 de nuestro escrito, y solamente leeré 2 párrafos muy cortos de ese informe. Adicae y Fórum Filatélico coinciden en el interés por hacer evolucionar el sector de los valores filatélicos hacia una mayor seguridad y confianza de los usuarios en este tipo de inversiones. Ante la situación actual en España y en Europa, de falta de una regulación específica de las inversiones en bienes tangibles como un sector de inversión que está llegando al ahorrador consumidor final, y la falta de un organismo institucional público supervisor de dicho sector. Ambas organizaciones coinciden en conseguir una mejora en la información al consumidor de bienes tangibles y facilitar la resolución de los conflictos de consumo en el sector de los valores filatélicos y bienes tangibles en su conjunto de una manera significativa. Por ese motivo se presenta este proyecto de colaboración. En el 2003, Fórum y Adicae, de la mano, trabajan para que la información al consumidor sea lo más exhaustiva y clara posible. Este esfuerzo conoce a Adicae en distintas publicaciones a Fórum y lo diferencia del comportamiento de Afinsa. Nos remitimos, por ejemplo, a un artículo que salió como consecuencia del caso Banfisa, y en el que Adicae diferencia la voluntad de Fórum Filatélico de que no confluyan en el mercado este tipo de sociedades que pueden enturbiar la actividad a la que se dedican, frente al comportamiento de Afinsa, que ha reaccionado, dice Adicae, de una forma intempestiva e injusta ante la actuación de una organización de consumidores y usuarios. Por tanto, señorías, entendemos que no hay soporte objetivo para creer que Fórum no cumplía con las exigencias que la disposición adicional cuarta le imponía. La cuarta patología atribuida a Fórum es la deficiente llevanza de su contabilidad. Dicen que no se reflejaba la imagen fiel de Fórum Filatélico. Señorías, en este caso tampoco podemos mostrar nuestra conformidad. El Ministerio Fiscal, en la página 17 de su escrito, dice: de esta forma, Fórum Filatélico contabilizaba como ventas las adjudicaciones de los lotes de sellos a sus clientes. Claro, eran ventas, como hemos visto. En los ejercicios en 2002 a 2005, esas supuestas ventas, volvemos a decir lo mismo, si son operaciones mercantiles no se puede hablar de supuestas ventas, representaban más del 99% del importe neto de su cifra de negocios. Claro, era su negocio. En realidad, tales ventas no existían, pues los clientes no asumían los riesgos asociados a los bienes supuestamente transferidos.
hemos dicho ya que el hecho de que los clientes depositaran sus sellos en Forum Filatélico o suscribieran su contrato de depósito en nada altera que habían adquirido la propiedad. En la práctica, la práctica totalidad ejercía su opción de, retornarlos, no reconociendo las primeras ventas, evidentemente no va a hablar de reventa, pero claro, en palabras de esta defensa, revendía los sellos, que se obligaba a recomprárselos por un precio superior que nunca podría conseguir en el mercado. Esas recompras se contabilizaban como compras, insistimos, se contabilizaban como lo que hemos dicho que eran. Al efectuarse por un precio mayor, dicen que ya, y por una revalorización automática, que en tesis de la Fiscalía es inexistente, pero que entiende esta defensa, que ya ha dejado acreditado que sí que se producía, se calificaban entonces las cuentas mal, porque tendríamos que haber puesto en el pasivo todos los compromisos de recompra, ya que partimos de que no existe esa operativa mercantil. En este caso, la irregularidad, decimos, consistía en el caso de Forum, en registrar, o sea, porque no registraban el pasivo, el balance del importe de las totalidades de cantidades entregadas por sus clientes que venía obligada a devolver y debería mantener, dos consecuencias de esta visión: contabilizar en el pasivo los compromisos de recompra y en el activo los sellos como inmovilizado afecto a su actividad. Si este fuera el caso, todo el debate que se ha suscitado sobre si Forum tenía o no que provisionar es absolutamente innecesario, porque si realmente no estamos ante operaciones de compra y venta y lo que ocurre es que Forum se comprometía a devolver, es decir, tratamos la operativa nuevamente de Forum como depósitos remunerados, entonces nos encontramos con que los pasivos tenían que estar contabilizados, los compromisos tendrían que estar contabilizados en el pasivo, pero es que ya hemos dicho, y no queremos cansar a la sala, que estamos ante operaciones verdaderas de compra y venta de filatelia, que por tanto no pueden ser contabilizadas como depósitos remunerados que no eran. Como ya hemos dicho, alternativamente el Ministerio Fiscal plantea la posibilidad de que, aun supuestos caso de que esto fuera mercantil, de que las actividades fueran mercantiles, da igual. Ya hemos dicho que no, pero en cualquier caso, da igual. ¿Por qué? Pues porque tendría la obligación de provisionar. Señorías, Forum Filatélico empezó a provisionar sus compromisos. Ha quedado acreditado, famosísimo informe Treferle de 1991, 7 años antes. Documento de 7 años antes de los hechos objeto de enjuiciamiento. Y dejó de provisionar, 93-94 dejó de provisionar. Es oportuno traer a esta sala, traer a este juicio el documento por el que Forum empezó a provisionar, pero no es oportuno traer toda la documentación que acredite por qué debe hacerlo. Señorías, una empresa empieza a provisionar y deja de hacerlo porque sí. Tiene un criterio y deja de tenerlo porque sí. Esto no tiene ningún sentido. Si Forum dejó de provisionar sus compromisos de recompra, fue porque, y así lo expuso el antiguo director general de Forum Filatélico, que además fue en primera persona quien, permítanme la expresión, lidió con los 3 inspectores anteriores de la agencia tributaria que, antes de la señora Yabar, inspeccionó la mercantil, les recomendó, ya sabemos que no les obligaron a no provisionar, pero les recomendó que no siguieran haciéndolo. Es verdad que bajo la premisa de no vamos a reconoceros la deducibilidad, porque no tenéis obligación a provisionar y por tanto si no hay obligación no hay deducibilidad. Señorías, tenemos esas actas, ya lo hemos denunciado hasta la saciedad, pero sí existen 2 sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de la sección quinta, de 1 y 22 de marzo de 2006, en la que no solo, como pretende el Ministerio Público, se argumenta la no deducibilidad de las provisiones, no solo. Hay una de ellas que va más allá y explica por qué no es obligatorio provisionar. Señorías, no tenemos más remedio que leer muy poquito de la del 1 de marzo de 2006, aunque esta letrada sabe que la sala las conoce, pero el hilo argumental
no se puede perder. La sentencia de 1 de marzo de 2006 de la Sala de lo Contencioso, sección quinta, de la Audiencia Nacional, dice en su fundamento jurídico 15, el artículo 84 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 2631/85 de 15 de octubre, establece que en los casos en que la entidad haya contraído o incurrido en responsabilidades objeto de litigio en curso o derivadas de indemnizaciones o pagos pendientes debidamente justificados, pero cuya cuantía no esté definitivamente establecida, se podrá adoptar una provisión para responsabilidades por el importe estimado de las mismas. Añade la sentencia: cuando la obligación a cargo del sujeto pasivo haya nacido con anterioridad a la fecha del cierre del ejercicio, lo que no es el caso. La empresa solo tiene obligación de devolver en el caso de que el cliente ejercite su opción, y hasta que no se ejercita la opción no existe obligación del sujeto pasivo de devolver la cantidad pagada. Si no ha nacido esa obligación, en el ejercicio fiscal no existe obligación de provisionar. Pero es que esta letrada se plantea aquí: si no ha existido la obligación del sujeto pasivo de devolver la cantidad pactada, ¿cómo es posible que el sujeto pasivo tenga que traer a su pasivo una obligación no nacida? ¿Cómo es posible que los compromisos de recompra se tengan que contabilizar en el pasivo cuando la obligación de pagarlos no nace hasta que el cliente dice recómpreme la filatelia? Esto no lo dice esta defensa, esto lo dice una resolución judicial que fue avalada por el Tribunal Supremo, como bien sale la sala, en sentencias del 2010, si no recuerdo mal. Por tanto, señorías, entendemos que ni considerando captación de ahorro público, que no puede ser considerado en el caso de Forum, ni considerando lo mercantil, porque Forum no tiene obligación de provisionar en virtud de los criterios, porque la sala lo que hace es recoger los criterios del Tribunal Económico Administrativo y previamente de la agencia tributaria, no tenía obligación de provisionar sus compromisos de recompra. Esto ha sido modificado con posterioridad. Pues muy bien, después de las modificaciones operadas a través del Plan General Contable del 2007 y a través de la legislación de aplicación a partir de entonces, probablemente estas operaciones había que provisionarlas. Pero claro, aquí estamos por lo que ocurrió antes, no por lo que podría haber ocurrido después. Señorías, la obligación de provisionar la soportan las tesis de la acusación en 3 documentos, en una resolución del ICAC, en 2 resoluciones del ICAC y en una normativa internacional. La consulta del ICAC, publicada el 6 de julio de 1991, también un documento bastante anterior a los hechos objeto de enjuiciamiento. La consulta del ICAC, publicada en marzo del 2005, y la norma internacional NIC 18. Analicemos brevemente uno a uno. En relación a la consulta publicada por el ICAC el 6 de julio de 1991, señorías, nos dé aplicación el caso. El supuesto de hecho que analiza esa consulta es una venta con pacto de recompra no opcional. No opcional. Repetimos hasta la saciedad que en el caso de las operaciones de Forum con sus clientes, el cliente tenía la última palabra siempre, y que el hecho de que casi siempre se revendiera no es igual a siempre. El pacto de recompra era en aquella consulta era no opcional. En el caso de del objeto de enjuiciamiento es opcional. En relación a la consulta del ICAC publicada en marzo de 2005, señorías, el objeto de consulta no tiene nada que ver con la inversión en bienes tangibles. En aquella consulta se vendían participaciones en un proyecto de negocio. Nada que ver con lo que estamos analizando en este procedimiento. Pero sí destacamos en esa consulta que el ICAC llama la atención sobre la necesidad de valorarse si el supuesto de hecho suscitado en la consulta es una operación de venta o por el contrario se trataba de operaciones financieras.
cuestión dice que este instituto no puede entrar a valorar. Pero sí destaca que es necesario para saber la obligación de provisión o no, si estamos ante operaciones financieras o estamos ante operaciones no financieras, o estamos ante una operación de venta. El INCAC llega a la conclusión de no poderlo valorar, pero no por ello debemos pasar por alto que resalta la necesidad de calificar la operación para ver qué obligaciones se derivan en su contabilidad de ello. En el caso que nos ocupa, ya nos he expuesto y reiterado que Forum realizaba operaciones de venta y no operaciones de financiación. Para terminar con esta consulta, señorías, resaltamos también la afirmación que hace el ICAC en su análisis para decir que finalmente en la memoria de las cuentas anuales debería incluirse toda la información significativa acerca de estas operaciones con el fin de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Es decir, señorías, el ICAC, dijo el Ministerio Público, no audita cuenta, audita auditores, ¿correcto? Pero sí dice cómo se tienen que hacer las cuentas a los auditores que las auditan. Y sí dice que hay que incluir en la memoria todos aquellos datos que representen la imagen fiel de la compañía. No dice en operaciones que no son, o que son operaciones mercantiles, que haya que poner su compromiso de recompra en el pasivo. Antes de entrar a valorar el tercer documento, que es el NIC 18, la norma internacional de contabilidad NIC 18, debe traerse a colación las conclusiones alcanzadas por don Adolfo López Estebarán en su dictamen obrante en autos y que, como ya ha expuesto esta defensa, debe ser considerada y ruega a la sala que se considere como dictamen pericial. Simplemente diremos que llega a 4 conclusiones cuando analiza la situación de la contabilidad de Forum Filatélico a 31 de diciembre de 2005, si esa contabilidad está hecha ajustada a las normas de aplicación al momento y si reflejaban la imagen fiel de la empresa a 31 de diciembre del 2005. Y el señor López Estebarán dice que la valoración de existencias que ha analizado Forum Filatélico está en el precio medio de adquisición de la filatelia y es correcta. Dice que no procede ninguna depreciación por considerar que el precio medio así obtenido es siempre inferior al precio al que la sociedad ha vendido esa filatelia a terceros, porque los clientes tienen, además de la opción de venta, opciones de compra diferentes según el tipo de contrato, pero que han efectuado en un 82% de los casos y siempre a precios superiores a los precios medios contabilizados por Forum como coste de esa filatelia. Dice que los compromisos de compra y venta sobre existencias solo deben reflejarse en el balance cuando son ciertos y en la memoria cuando son opcionales, y ello por muy alta que sea la probabilidad de que se ejercite la opción. Y dice que las correcciones en las cuentas que propusieron los auditores concursales y que son aceptadas por la acusación como fundamento del delito de falsedad contable solo pueden justificarse si la actividad de Forum fuera financiera, pero carece de base legal si la actividad se considera mercantil. Estas conclusiones debieran estar sujetas a contradicción ante esta sala, pero por las razones que todos sabemos no ha sido posible. Entendemos que deben tenerse en consideración en los términos ya solicitados. Efectivamente, no nos cansaremos en decir que considerar las operaciones de Forum como operaciones mercantiles o como financieras no solo importa, sino que es determinante respecto a la eventual comisión de un delito de falsedad contable y sustancial, como veremos a continuación, respecto a la posibilidad de engaño como fundamento de la estafa. Adicionalmente, esta defensa quiere dejar constancia aquí que junto con el riesgo ahora considerado, la compraventa de la filatelia transfería al inversor, junto con la propiedad del objeto adquirido, el derecho a ejercitar la opción de recompra, si así convenía su derecho, obteniendo la rentabilidad garantizada. Precisamente por ello, porque las operaciones que realizaba Forum transmitían a la inversión los riesgos y las ventajas, se cumple la exigencia del análisis sobre su fondo económico frente a lo que sugieren las tesis de la acusación. Brevemente, la norma internacional de contabilidad NIC 18 no es una vez más de aplicación a Forum. Queremos decir que queda exenta de su aplicación porque vuelve a decir que vuelve a tratar de lo que no se considera como precio o como cuando bajo la perspectiva de operaciones financieras.
Veamos, en el apartado 1 de la norma contiene el siguiente literal. Esta norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones, y las enumeras: ventas de bienes, prestaciones de servicios, el uso por parte de terceros de activos de una entidad, etcétera, etcétera, etcétera. El apartado 16, que esta norma no trata de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de, y enumera una serie de actividades que no están en las que desarrollaba Forum. Por tanto, insistimos, si esta norma considera que el ingreso es el que se deriva de las actividades ordinarias, es la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo surgido en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio que no esté relacionado con las aportaciones de los patrimonios de los propietarios de ese patrimonio, si esto es ingreso para esta norma y excluye de los ingresos una serie de actividades que no recogen la que llevaba a cabo Forum, entendemos que esta norma no es bien traída a colación por parte de la acusación a esta causa. Es el momento para ir terminando, señorías, de abordar el precio. Entendemos que el alto precio al que Forum vendía su filatelia en términos comparativos con la valoración que dan los catálogos o con los precios que se aplican en el mercado del coleccionista no desvirtúa absolutamente nada de las tesis que ha mantenido, argumentado e intentado acreditar esta defensa. El Ministerio Fiscal ya lo dice en la página 12 esta cuestión la aborda el Ministerio Público en su apartado 2 como cuestión nuclear. Y esta defensa parte de considerar que el precio de adjudicación de la filatelia es el resultado de un acuerdo libremente aceptado por los inversores clientes de Forum, y también parte de decir que es un hecho permanente en las operaciones de Forum. Es decir, no ha habido un momento en el que el precio haya experimentado un cambio sustancial, sino que se produce una evolución más o menos secuencial en el precio que Forum publicaba en sus listas. La diferencia entre el precio al que Forum Filatélico vendía y el valor de catálogo de esos sellos era de 10-1 en 1994 y seguía, parece ser, esa magnitud algo menos en 2005. Así se acredita mediante la denuncia presentada por don Miguel Ángel Blanco ante el Banco de España, que dio lugar a la incoación de las diligencias de investigación número 250/95, seguidas por la Fiscalía Provincial de Madrid, obrantes como documento número 110 de nuestro escrito de defensa. La denuncia del señor Blanco ante el Banco de España contiene los siguientes párrafos. Señorías, le queda muy poquito a esta defensa, pero requiere su atención para oír que el señor Blanco le dijo al Banco de España en 1994: hoy día vuelvo sobre el particular, es decir, ya lo había dicho, y pese a la solidez económica que aparenta, tengo que citar a Forum Filatélico Financiero S.A. con domicilio en Madrid, tutor 16 y varias delegaciones en toda España. En absoluto tengo nada contra esta firma comercial, salvo que, como base de garantía de las pólizas de inversión que está realizando, vende en 3.661.525 pesetas sellos de correos que, bajo la denominación Europa, emiten distintos países europeos desde 1956 a 1983, inclusive, que es la fecha que relaciona en la lista de los clientes de Forum Financiero. Hasta todo es normal, dice este señor, en un mercado de libre competencia. Ocurre que estos mismos sellos se ofrecen en los catálogos oficiales que se emiten en 346.000 pesetas. La oferta de mayor que corre entre los comerciantes es de 221.000 pesetas, siempre en el mismo periodo de tiempo, 1956-1983. Un comerciante de filatelia del coleccionismo de la Plaza Mayor, con lo que se pretende hoy comparar la actividad de Forum, en cuanto a precios se refiere, ya decía esto en 1994, se lo decía al Banco de España. El Banco de España remitió a Fiscalía esta denuncia.
se incoaron las diligencias de investigación 250/1994. Se designó un ilustrísimo representante del Ministerio Público que dijo que en relación a esta denuncia, una simple lectura de la denuncia presentada conduce inexorablemente a decretar el archivo de las actuaciones, por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal. En efecto, el denunciante se limita a reflexionar en voz alta y a plantear interrogantes sobre la solidez financiera de la entidad denunciada y sobre los perjuicios que podrían irrogarse a los inversores habida cuenta de la crisis que atraviesa el sector filatélico. Dudas e interrogantes que en absoluto acreditan la comisión de un presunto delito de estafa, pues en el mercado de libre competencia no se puede valorar, sin haberse acreditado un perjuicio concreto, las ofertas dirigidas al sector filatélico que realizan las empresas que se dedican a la emisión de pólizas de inversión. Tras este informe, de 21 de julio de 1994, don Mariano Fernández Bermejo, entonces fiscal jefe en Madrid, procedió a archivar el expediente, mediante decreto que obra en la causa, ya les digo, a los folios 69.935 y 69.936 del tomo 13, está la denuncia del señor Blanco, a los folios 69.941 está el informe del Ministerio Público y al folio 69.942 el decreto de don Mariano Fernández Bermejo. Dos cosas interesa destacar a esta parte. La primera, que el Banco de España leyera una denuncia en la que se utilizaba la expresión pólizas de inversión en activos financieros y no le supusiera ningún temor a que esto pudiera estar encubriendo captación de ahorro público o llevando a cabo operaciones financieras, y no le resultaba, no le producía ningún temor, porque bien sabía que se dedicaba a Forum, porque ya habían estado con anterioridad en Forum comprobando que de lo que se trataba, de que esas inversiones, de que esas pólizas de inversión se materializaban en contratos de compra y venta de filatelia. La segunda cosa que le llama la atención a esta defensa es que se afirme clarísimamente que los precios son cosas del mercado y que estafa puede existir cuando exista un perjuicio en concreto. No perderemos el tiempo para reiterar que en el caso de Forum Filatélico, a 9 de mayo del 2006 no se había acreditado ningún perjuicio en concreto. Por lo demás, en una operación de inversión, hablando del precio, decimos, no se puede comparar churras con merinas. El precio puede no guardar relación con los precios del mercado de colección. Insistimos en que eso se ponía muy de manifiesto en las listas de Forum en su carátula, en los distintos diseños que ha tenido a lo largo de los años y que ha podido ver esta letrada, siempre se incluía esa leyenda. Pero es que insistimos, doña Hortensia, la perito filatélica de la acusación, insistía desde un punto de vista filatélico, queriendo decir, desde un punto de vista del coleccionismo filatélico. Los peritos de la acusación no llegaron a hacer una valoración del stock filatélico en las circunstancias en las que operaba Forum Filatélico, bajo la perspectiva de operaciones de inversión. Para terminar esta reflexión debemos enfatizar, tratándose de una operación de inversión, el precio de compra no puede ser por sí solo relevante. Lo relevante es lo que el inversor al final de la operación analizada, como empezábamos en nuestro informe, en su conjunto consigue con esa inversión. Señorías, breve referencia al engaño, es muy importante para esta defensa y concluye. Debemos analizar en términos generales la concurrencia de la actividad objeto de enjuiciamiento de un engaño bastante precedente y causal. En definitiva, debemos analizar si estamos ante una estafa piramidal. El elemento nuclear de toda estafa es el engaño. Sea o no piramidal, siempre deberá principiar por un engaño bastante y causal sobre el error.
La acusación ha utilizado para llenar de contenido el elemento del engaño la misma argumentación que la empleada en la sentencia dictada en el asunto Afinsa. No obstante, las diferencias, como ya hemos apuntado para algunas cosas, las diferencias existentes entre el asunto relativo a Afinsa y el presente son abismales, señorías. En Afinsa parece ser, según las sentencias apeladas, el engaño se construye sobre el hecho de que la información que recibe el cliente consiste en que el valor en el mercado de los sellos que adquiere es el valor de compra en el contrato que firma, ya que controla los catálogos filatélicos. Esto, señoría, no ocurre en Forum. El cliente de Forum era perfectamente consciente de que el valor de las listas elaboradas por Forum y por las que se recogían las reglas de los contratos era aplicable únicamente a los clientes de Forum, lo que explícitamente se les informaba, como ya hemos dicho. En la sentencia de Afinsa se alude igualmente a que muchos contratos carecían de filatelia que los soportara, a que ésta se correspondía con sellos no catalogados, pruebas de imprenta, de color, deshechos, bocetos, especímenes, propagandas, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, que la calidad del sello era irrelevante. Señorías, contrariamente a todo esto, es una cuestión indiscutible y además en el informe de la Administración concursal se recoge que la calidad de los sellos que Forum había vendido a sus clientes era extraordinaria, sin excepción. La que se encontró que no estaba en buena calidad no era filatelia vendida a los clientes de Forum, era filatelia resultante del proceso de selección de calidad. Finalmente, se basa también esa sentencia, la referida a Afinsa, en que la revalorización de los sellos es una ficción orientada a engañar a personas más o menos crédulas y confiadas. Señorías, hemos acreditado con operaciones matemáticas y utilizando las varas de medir de la acusación que la filatelia del tema Europacet se revaloriza, y se revaloriza según este catálogo a una media anual del 8.5%, muy por debajo de la revalorización comprometida por Forum. La comparación, pues, de los hechos aplicables al asunto juzgado que afecta a la sociedad Afinsa y los enjuiciados aquí es del todo improcedente y con un valor nulo más allá de su impacto retórico. Se ha referido también la acusación al engaño anulado en la supuesta falsedad contable. Sin embargo, señorías, si Forum, como hemos dejado acreditado, no vendía papelitos de colores sin valor, como se pretende de contrario, sino la filatelia del tema Europacet, que no estaba manipulada, que no era falsa, que era y es altamente apreciada por el mundo de la filatelia, en consecuencia, las operaciones realizadas entre Forum y sus clientes eran contratos de inversión filatélicos, sí, pero formalizados mediante compraventas reales, y que en ningún momento fueron consideradas ni por la empresa, ni por los inversores, ni por la agencia tributaria, ni por los supervisores del sector financiero como operaciones de captación de depósito retribuido. Decimos que si esto es así, que si valorando los 3 contratos suscritos entre Forum y los inversores como una sola operación y atendiendo a la sustancia económica, estas operaciones eran inversiones en bienes tangibles, formalizados como la mayoría de las operaciones de inversión mediante compraventas, en las que Forum recibía un precio y adjudicaba un lote de sellos conforme a los precios de sus listas, existiendo todos los elementos citados, el precio solo podía contabilizarse como un ingreso en el activo y no podía en absoluto considerarse un pasivo a devolver. Tampoco puede alegarse que las cuentas de Forum no reflejaban la realidad económica ni representaban el principio de imagen fiel, pretendiendo que exista la obligación de hacer una provisión para riesgos y gastos que, según el plan general contable, según el criterio de la agencia tributaria corroborado judicialmente, no correspondía hacer. Que la mayoría de los clientes de Forum ejecutaran esa opción, por muy amplia que sea esa mayoría, no convierte una opción en una obligación y en consecuencia no se fundamenta la exigencia de una provisión. No ya la deducibilidad, sino su exigencia. Sí era exigible que toda la información sobre compromisos de compras y de ventas constase en la memoria y así se hizo a partir de las memorias del 2004. No hubo engaño creando una apariencia de solvencia. La contabilidad de Forum se hizo conforme a los principios generales contables aceptados y a lo dispuesto en el plan general contable. Y la empresa obtuvo beneficios en todos los ejercicios considerados. La situación de insolvencia se creó después, con la intervención, con la paralización de su actividad. Fue entonces, cuando a partir de entonces era imposible hacer frente a sus obligaciones. Se dice también por las acusaciones que Forum no informaba a sus clientes del valor de los sellos en el mercado abierto, sino que se limitaba a informarles
de que el valor de los sellos de las listas trimestrales era aplicable únicamente a los clientes de Forum. Ello conduce a preguntarse si Forum tenía una obligación jurídica de informar a los clientes de los valores que los diferentes catálogos filatélicos daban a los sellos que compraban y, en cualquier caso, si tal información era o no público, ya que en la modalidad de estafa por omisión deben concurrir dos requisitos. Recordamos, la información relevante ocultada debería haberse comunicado al engañado obligatoriamente por el autor como un deber jurídico, sentencia 243/2012 de 30 de marzo, que también cita a su vez la sentencia del Tribunal Supremo, estamos hablando claramente, 631/2008 de 15 de octubre y la sentencia de 319/2010 de 31 de marzo, obligación jurídica que sin duda no existe en el caso enjuiciado. Y no solamente eso, segundo, sino que la exigencia de que el engaño tenga entidad bastante excluye además aquellos supuestos en que la supuesta víctima tiene a su alcance fácilmente verificar los datos y circunstancias que le son omitidos. Por ejemplo, en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo número 284/2008 de 26 de mayo y sentencia del Tribunal Supremo 1024/2007 de 30 de noviembre, ya que la indolencia o la credulidad no son merecedoras per se de tutela penal, siendo igualmente evidente que los catálogos filatélicos son fácilmente accesibles y por tanto es también fácilmente comprobable el valor del catálogo de los sellos vendidos. Es por ello que esa supuesta omisión de información no supera, en este caso, el juicio de tipicidad penal, al no suponer en ningún caso un engaño relevante o bastante, máxime si además tenemos en cuenta la advertencia que la propia lista de precios que contiene en relación al alcance del mismo y teniendo en cuenta de que todo el mundo podía ir a la Plaza Mayor y saber que valían los sellos en la Plaza Mayor que estaban comprando a Forum. Por último, y de hecho es que lo sabían, por último, se ha aludido también a una cuestión más compleja como fundamento del engaño, y es la falta de información al cliente de que la recompra comprometida solo era viable siempre y cuando se captaran nuevos inversores que la financiaran. Pues bien, entendemos que hemos acreditado que esto no era así, pero en cualquier caso vamos a ver si Forum tenía la obligación de informar sobre esta cuestión. A los clientes sobre tal cosa, sin perjuicio de lo que luego se dirá sobre la afirmación misma, solo sería relevante y por tanto comunicable a los clientes si los acusados tuvieran el conocimiento y fueran conscientes de que la actividad de Forum iba a paralizarse, lo cual es como mínimo una extravagancia. Es cierto que el empresario, que conoce una situación propia de insolvencia y la imposibilidad de atender pagos a terceros y contrata con ellos, consciente de que les va a causar un perjuicio, puede estar realizando un engaño omisivo típico, según recogen las sentencias del Tribunal Supremo 591/2007 de 2 de julio y 448/2007 de 4 de junio. Pero resulta esencial el conocimiento y conciencia de situación de insolvencia patrimonial. Forum no solo había atendido todos sus compromisos, sino que seguía generando recursos, como ya hemos visto, en cuantía suficiente y volumen suficiente como para ir atendiendo los contratos de compromiso de compra en curso en lo que podríamos entender como el funcionamiento normal de la sociedad. Un eventual riesgo de incumplimiento contractual no existía más allá de un hecho, un evento anómalo e impredecible, como ha sido, a la postre, la intervención judicial de la sociedad y la paralización absoluta de su actividad. Resulta extravagante, decimos, pretender un engaño omisivo por haber ocultado algo que ni los acusados ni nadie ni siquiera imaginaban ni razonablemente podían imaginar. La afirmación de que el negocio dependía de la entrada de nuevos inversores es cuanto menos cuestionable, como ya hemos visto con los números utilizados por la administración concursal, y no tiene en cuenta realmente el negocio que había y su funcionamiento. Imaginemos que no se encuentran nuevos clientes, pero que los clientes en curso van renovando sus contratos y reinvirtiendo el dinero que han utilizado para comprar nuevos sellos. Es evidente que este hecho generaría una desaceleración de la actividad por falta de entrada de nuevos clientes, pero en ningún caso implicaría la posibilidad de abordar nuevos compromisos. Entendemos que la respuesta entonces, señorías, es que no existe engaño en la actuación de Forum. Y por último, señorías, para terminar esta exposición, lo que no se ha tenido en cuenta en ningún momento de los 12 años de instrucción
es el objeto de las transacciones. Señorías, esta letrada se ha permitido traer una colección completa del tema Europa CEP 1956-1992. Es el objeto de transacción. Existe. Esto es lo que Forum vendía a sus clientes. Si sus señorías se detienen en verla, entenderán en la práctica qué significa que estén todos los dientes alineados. Entenderán que a pesar de ser filatelia nueva, de la segunda parte del segundo centenario, sí que pueden existir diferencias de centrado. Existirán lo que es el frescor postal y que ello influye. Esta filatelia y esta, solo esta, era el objeto del negocio de Forum. No valía cualquiera. No valían papelitos de colores, señorías. Gracias por su atención, gracias por su paciencia y gracias por su trato. Muchas gracias, señora letrada. A continuación, tiene la palabra la defensa del acusado Miguel Ángel Hijón Sánchez, el letrado señor Ruiz Jiménez. No, se lo devolvemos. Gracias. Se lo devolvemos ahora mismo. Ahora mismo o al final del juicio o cuando ustedes quieran. Ahora mismo. Pero quiero ver si me la devuelven. Sí. Sin duda. Están todos los años. Bueno, pues con su venia, señoría, y también de la sala. Quisiera empezar diciendo que me extrañó que el Ministerio Fiscal se enfadara tanto porque yo expresara mi tristeza en un primer momento por el hecho de que él no había solicitado o no había pedido o no se hubiera de alguna manera solidarizado con una de las peticiones que habían hecho casi todas o todas las defensas en relación con el tema de las dilaciones indebidas. Yo no quise expresar mi tristeza más que porque yo así lo sentí, no porque creyera que el Ministerio Fiscal estuviera obligado a apoyar esta tesis. Lo que sí ya me ha preocupado más y me ha dejado también triste es haber entendido que a lo mejor me he equivocado, y si me he equivocado estoy seguro que me rectificará la sala, que llegó un momento, nada más entrar en el introito, en el prólogo de su informe, que vino a decir algo así como: todo ya está dicho. Sobre el tema de los escándalos o de las estafas piramidales está ya todo dicho. Ya no hay que decir más, ya está prácticamente todo. Y así, aunque le dejó claro a la sala que él no podía o sabía que no podía estar condicionada por nada externo a lo que se celebrara en el juicio, lo cierto es que le dejó caer, como es lógico, todos los antecedentes, todas las causas, todos los procedimientos en que ya se han tratado temas sobre las estafas piramidales. Yo sé que eso no va a contaminar a la sala. Yo sé que la sala es plenamente consciente, y lo sabe de sobra, que va a actuar con el mayor rigor, con la mayor imparcialidad y, desde luego, sin condicionamientos de ninguna clase. Tampoco le van a condicionar a la sala hechos como los que pudieran pesar mucho sobre el ambiente, es decir, la presión social, la presión de los grupos que están a favor de una condena lo más elevada posible. Fíjese que el fiscal ha dado, por supuesto, que todo estaba ya aprobado, que todo iba a terminar con una sentencia condenatoria, y lo que añadió fue algo realmente preocupante. Dijo él, y después se solidarizaron bastantes acusaciones, que realmente la estafa en este caso era una estafa de libro, pero además de una trascendencia monumental, porque era la más grande estafa piramidal de libro que se ha producido en toda España desde que prácticamente se empezó a comercializar con los sellos. Esto es muy grave, porque pedir, después de todo el tiempo que ha sucedido, todos los avatares, y también lo que ha expuesto mi compañera sobre la inexistencia de una estafa, realmente pedir las penas en sus grados máximos, y así pedírselo a la sala, aunque él, por respeto a la sentencia del Tribunal Supremo en el Casafinsa, que lo citó, dijo que, bueno, tenía que atemperar su afán de condena a los parámetros y principios que estableció la sentencia del Tribunal Supremo. Evidentemente que a él le dolía, le preocupaba
el que eso fuera así, porque quería y exigía la máxima, el mayor rigor, y por eso, a pesar de todo, y aceptando la posición nueva, el criterio nuevo del Tribunal Supremo, incluso contra lo que esta misma sala decidió en el caso de Afinsa, viene a decir, bueno, pues lo más que puedo yo pedir, lo más que yo puedo solicitar es una condena de 11 años, por ejemplo, para, en este caso, Miguel Ángel Hijón, que es al que yo defiendo. 11 años es una eternidad, es una barbaridad. Desde luego podrá ser aplicable los criterios que el legislador, a través de las distintas reformas del Código Penal, ha podido ir introduciendo en nuestra jurisprudencia, pero no deja de ser una barbaridad. Evidentemente que le dijo a la sala de una manera muy respetuosa que dejaba casi en sus manos el dejar establecidos cada uno de los hechos que iba a considerar o que debieran de considerarse como probados, para que tuviera el trabajo fácil, para que el poniente pudiera recoger su propuesta de hechos probados. Yo no voy a entrar a defender ahora a Fórum Filatélico, no voy a entrar yo a defender al señor Briones ni a todos los demás, aunque, como es lógico, estoy convencido, plenamente convencido de la inocencia de todos ellos. Pero sí tengo que centrarme en la defensa de Miguel Ángel Hijón. Así lo prometí a la sala cuando me preguntó cuánto tiempo iba a destinar. El menos posible, pero el necesario para explicar cuál ha sido la posible participación del señor Hijón en estos hechos. Evidentemente que no los ha determinado el Ministerio Fiscal. Tendré que hacer el esfuerzo yo de intentar ver cuáles serían los hechos objetivos que se deberían declarar probados y recogidos en la sentencia que va a dictar la sala. Estos hechos para mí son muy confusos y muy difíciles de explicar, porque en realidad en todos sus momentos procesales, como son el escrito de calificación provisional, el escrito de acusación y calificación provisional, definitivo y luego corregido y modificado, todo eso ha sido una labor ingente. Yo no digo que no lo haya sido del Ministerio Fiscal, pero ha estado casi siempre hablando, no individualizando las conductas, ni las penas, ni nada, sino siempre hablando de Fórum Filatélico. Fórum Filatélico como una persona jurídica que atrae hacia sí pues lo que sean sus compromisos, sus obligaciones, porque responde. Desde que fue elevada la categoría de las sociedades mercantiles a imputables, a poder ser objeto de reproche penal, poder asumir responsabilidades penales, y eso sucedió en el año 2015, no en épocas en que en que abarcaban los hechos que han venido a ser juzgados aquí, sino en el año 2015, con la introducción primero del artículo 31 bis número 1 del Código Penal, como consecuencia de esa ley orgánica que establecía la nueva versión del Código Penal. Evidentemente que nos hubiera ayudado mucho a todos y probablemente a la sala si el Ministerio Fiscal hubiera concretado los periodos de tiempo en que se mueve este macrojuicio. Macrojuicio creado no por culpa de los acusados, no creado porque hayamos puesto muchísimas trabas para que se pudiera ventilar en un periodo de tiempo razonable. Ninguno, por lo menos ninguno de los que yo recuerdo, han hecho nada, absolutamente nada, para retrasar este proceso. Por lo tanto, ¿cuáles son, señor fiscal, los periodos de tiempo en que debemos de centrarnos? Los periodos de tiempo en que nos debemos de centrar son exclusivamente los que abarcan desde el momento de la constitución de Fórum, allá por el año 1979, hasta el momento de su intervención. Todas las disposiciones legales que hayan surgido con posterioridad al hecho indudable de que fue intervenida Fórum, liquidada y disuelta, todo tendrá que verse bajo la normativa que estuviera en vigor en el momento en que sucedieron los hechos. El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones sobre la calificación de los hechos, usa la normativa que no estaba en vigor en aquellos tiempos. Se está refiriendo directa o indirectamente y de una manera bastante sutil a toda la doctrina que establecieron tanto la Ley Orgánica del año 2010
que ya modificó sustancialmente el problema de la tipicidad de cada uno de los delitos que se iban a imputar posteriormente a los acusados, y del año 2015. Estas reformas por ley orgánica del Código Penal son las que se han tenido en cuenta, son las que se han aplicado para pedir estas penas desorbitadas. Evidentemente que el Ministerio Fiscal no quiso, cuando habló de la urgencia de poner penas muy grandes a mis defendidos, a mi defendido en este caso, no quiso en modo alguno ofender a nadie, pero sí dijo claramente que se había producido este mal juicio por interés de las acusaciones, de las defensas, porque las defensas lo habíamos presentado y promovido de esa forma. No, señorías, no es así. La ley que debía de aplicarse para poder enjuiciar correctamente, a no ser que fuera más favorable la surgida posteriormente, eran las leyes que estaban en vigor hasta el momento de la intervención forzosa. Hay otra cosa que el Ministerio Fiscal, al inicio de su exposición, convirtiéndose en el adalid de las posibles, de las presuntas o de las certeras víctimas o perjudicados de este pleito, vino a decir que, lógicamente, era de tal gravedad lo que había sucedido con la estafa piramidal de Libro, de Forum, había afectado nada más y nada menos que a 269.000 personas. Yo quisiera recapacitar, con todo el respeto que me merecen esas presuntas víctimas o supuestas víctimas o reales víctimas, quién es el responsable de que hayan sido perjudicadas o, en su caso, incluso estafadas. ¿Quién ha sido el verdadero responsable? ¿Ha sido Forum? ¿Han sido los que trabajaban para Forum? ¿Han sido los representantes de Forum? ¿O no ha sido más bien una intervención forzosa, obligada, terrorífica? Sencillamente porque así lo había promovido una inspectora, la inspectora Yabar, como consecuencia de una inspección que tenía como finalidad saber y conocer la naturaleza de las actividades de Forum, la naturaleza de sus contratos, la naturaleza de sus... bueno, todo. Viene la señora Ibar y produce un cataclismo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, de una forma totalmente violenta, dejan de tener vigor unos contratos que estaban formalizados dentro de la legalidad ordinaria que vigía en ese momento, o en cada momento en que se hicieron los contratos. Fíjense que los contratos empezaron a hacerse en el año 1979, y para el año 2006, concretamente la fecha de la intervención, el 9 de mayo de 2006, se habían generado más de 5.000 contratos de compraventa filatélica. Esos 5.000 contratos de venta filatélica se tenían que regir para su constitución por las normas del Código Civil o del Código Mercantil. Si se trataban de actividades civiles, si era una compra-venta civil, pues se tendrían que estudiar y tratar sobre su contenido y sobre sus circunstancias al Código Civil vigente. Y si era un contrato mercantil, al Código de Comercio. Y si era un contrato contencioso administrativo o laboral o de cualquier otro tipo, a las legislaciones respectivas. Señoría, ¿existe un contrato penal? ¿Alguna vez ha oído usted hablar de algún contrato penal? Los contratos penales no existen. Lo que sí puede suceder es que a un contrato se le dé el tratamiento de criminal. ¿Por qué? Porque eso ya genera o viene como consecuencia de unas circunstancias antecedentes. Pero por sí mismo los contratos no son penales. Los contratos obligan a las partes, ya sea un contrato mercantil o un contrato civil. Y no solo obligan a las partes, sino que tienen unos plazos, unas formas, unos artículos para dejarse de cumplir o para sancionarse. Nunca un contrato puede ser disuelto unilateralmente. Sí puede ser disuelto por causa mayor, pero entonces
habrá que analizar quién es el responsable de esa causa mayor. Evidentemente, si en un contrato muere una de las dos partes, el contrato, que es siempre bilateral y sinagmático, deja de tener vigor, porque ha muerto una de las partes. Pero cuando no es así, cuando los contratos que ha suscrito cada uno de los clientes de Forum con el Forum como tal sociedad, evidentemente que tendrán que cumplir, tendrán que seguir las normas civiles y mercantiles y todos los artículos que determinan la forma de extinción de finalización de un contrato. A fecha de la intervención forzosa, no había ningún contrato que no hubiera sido cumplido por los clientes de Forum. Todos los contratos, los que llegaron, como si dijéramos hasta ese momento, habían tenido un origen inferior o superior, depende, a los 10 o 15 años, que para contratos se podía establecer en los que firmaba Forum con sus clientes. Pero, evidentemente, esos contratos no se habían terminado de cumplir, estaban vigentes. Hasta un día antes de la intervención, los contratos estaban vigentes. No había ni uno solo que no estuviera vigente en ese momento dentro de los parámetros que he dicho de 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque los otros miles de contratos que no han sido objeto de esta acusación sobre ellos o de penalización sobre ellos como si fueran criminales, todos los otros, desde la fundación hasta ese momento, habían sido cumplidos a rajatabla. Incluso la mayoría de ellos por parte de los suscriptores, por parte de los clientes. Los clientes no eran cualquiera. Los clientes no eran unos pardillos, unos ingenuos pequeños comerciantes de clase media o clase baja. No, no. Entre los clientes de Forum, entre los que habían suscrito contratos, había abogados, había registradores de la propiedad, había incluso 2 jueces, había cantidad de gente, pero cantidad de gente con mucha formación, muy preparados. Evidentemente no sé si había algún fiscal, pero desde luego sí que sé que había 2 jueces. Bien, pues si es así, yo quisiera saber por qué se va a hacer culpable o responsable a Forum Filatélico de unos hechos, de unos contratos que han sido disueltos o legis. No, han sido disueltos por el capricho de una funcionaria, de una funcionaria que simplemente... por favor, trate de ser respetuoso en su informe. Pues, con su venia, señoría. Se lo ruego. Lo más respetuoso posible. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí quiero dejar muy claro es que cuando el Ministerio Fiscal dijo que era enorme la gravedad de lo estafado y numerosísimos las partes, las personas perjudicadas, quería, y se me fue en ese momento el orden de las cosas, se debía sencillamente a que los tales supuestos perjudicados no fueron por culpa de Forum, no fueron responsables. Y yo quisiera transmitirle a los acusadores esa sensación de que no les ha traicionado, de que no les ha estafado, de que no han sido engañados por Forum. Ha sido una circunstancia ajena a la voluntad de Forum, como fue su muerte súbita como consecuencia de la intervención judicial. Evidentemente que si se me afecta el que los perjudicados lo que debieran de haber hecho una piña y haberse unidos, no para pedir más penas y más gravedad de penas para los miembros de Forum, con los que hasta ese momento nadie había tenido el menor roce, el menor pleito. Ni uno solo de esos 269.000 posibles clientes, como eran así, ninguno de esos había había emprendido ningún tipo de acción en ningún momento contra los responsables de Forum. Nadie, ninguno, nadie. Todos estaban perfectamente de acuerdo con lo que había pasado. Ahora, llegó el momento en que se les abrió la puerta. Los administradores, primero el administrador judicial nombrado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 y después los interventores concursales, los administradores concursales nombradas por el Juzgado de lo Mercantil número 7 que conoció de la denuncia puesta contra Forum. Evidentemente, señorías, que en ese momento pues ya no se podía hacer nada más.
Pero ninguno de estos perjudicados deben de sentirse ofendidos, sino todo lo más reconocidos, porque se ha abierto la posibilidad, o quizás no pueda hacerse nunca, de que recuperen parte de sus inversiones, pero no de lo que ellos habían invertido. Todos lo que ellos habían invertido lo han recuperado con creces. Se les ha multiplicado a todos al doble de lo que habían ido invirtiendo. Ninguno ha perdido ni un solo euro de sus inversiones. Lo que han perdido, y lo han perdido ellos, y lo han perdido los clientes, y lo ha perdido todo el mundo, es la posibilidad de poder retener o recibir lo que sería el importe de las recompras. Las recompras se hubieran producido, sin duda alguna, se hubieran producido en el momento del vencimiento de esos contratos filatélicos, pero no antes. Era una cláusula contractual, bilateral, sinalamática. No se podía aspirar a recibir el dinero de las recompras obligadas para Forum, porque hasta el momento en que no se produjera el hecho causante, y el hecho causante era la finalización del contrato. Y la financiación del contrato no se había producido y probablemente no se hubiera producido nunca, más que en el momento en que se cumplieran los 10 o 15 años de vigencia de cada uno de ellos. Pero eso muy posteriormente a la fecha del 9 de mayo del año 2006. Pues bien, señorías, yo debo de creer que o no entiendo casi nada de derecho o cada vez se me olvida más, porque desde luego intentar atribuir una culpabilidad, una responsabilidad a quien no pudo cumplir con sus compromisos porque se lo impidieron, y se pueda pedir que ellos repongan o se queden o que hagan, y sin embargo, fíjense señorías, lo veremos en el momento de estudiar muy por encima, porque ya mi compañera me ha dejado casi sin campo. Pues evidentemente lo que sí es cierto es que en el momento de la intervención no había, señorías, no había insolvencia, no era insolvente. ¿Cómo se puede afirmar gratuitamente que no solo ya desde el primer momento, bueno, desde el primer momento cuando nace alguien que le declaren insolvente es realmente lo lógico? Un recién nacido es insolvente, porque sí. Pero si no se trata de un recién nacido, sino de una empresa que ha ido funcionando perfectamente desde la fecha de su nacimiento y que todos los contratos, mercantiles o no, estaban cumpliéndose, señorías, yo sigo sin entenderlo, sigo sin poder comprender a dónde vamos a ir a parar si creemos que estaba acreditada desde el primer momento la estafa piramidal en el tema de Forum, porque desde el primer momento la empresa era inviable. Bien, no era inviable. La empresa en el momento en que se le disuelve tenía una cantidad ingente de activo, tenía una cantidad ingente de sellos de gran valor y además por lotes y por años, no sellos sueltos, porque se habla de que había 121.000 o no sé cuántos sellos, tanto en las cámaras acorazadas como en cajones, como en lo que sea, y que por lo visto eso no tiene ningún valor. Es un valor enorme el que tenían esos sellos, sobre todo por la forma en que estaba configurada cada lote, cada lo que sea. Evidentemente, no solo no era insolvente Forum Filatélico, sino que era que tenía una red de 4.577 comerciales. Bien, 4.577 comerciales que gracias a Dios no están todos aquí sentados en el banquillo, porque lógicamente será porque no creo que sea por falta de espacio, sino probablemente no, seguro, porque señorías, estos 4.577 comerciales, entre ellos Miguel Ángel y Juan Santos, no habían cometido ningún delito, no cometieron en ningún momento un delito por el simple hecho de ser comerciales, por el simple hecho de haber actuado como intermediarios, se puede decir, entre los clientes que ellos buscaban, y normalmente los buscaban en su entorno, en su familia, en sus amigos, por lo tanto difícilmente podían tener el ánimo de engañar a sus parientes o incluso a sí mismos. Miguel Ángel y John había ido adquiriendo desde que entró
en Fórum Filatélico había ido primero participando como comercial en búsqueda de clientes, en ofrecerles el producto era una compraventa de sellos con esas condiciones que todos conocemos, y llegó un momento en que él se dio cuenta no solo de la bondad de lo que estaba ofreciendo, sino también se dio cuenta de que aquello era un buen negocio, una buena inversión. ¿Por qué? Pues porque sencillamente se cumplían, y se han cumplido siempre en más de 5.000, con más de 5.000 clientes y muchísimos más contratos filatélicos. Se ha cumplido siempre escrupulosamente y por las dos partes sus compromisos recíprocos. Nunca se ha quedado un solo contrato desprovisto o tirado al suelo, más que porque se hubiera destruido por alguna causa ajena a la voluntad de las partes. Bien, pues yo sigo pensando, señorías, que aquí algo falla, o falla el derecho, o fallamos los que lo interpretamos, pero desde luego